Exactamente, pegamos en el sentido de que continuamos, no. Esa palabra en ese que se manda no es una palabra muy poco radial. Pero en fin, están con nosotros los congresistas Juan Carlos Eguren, Pedro Espadaro, Sergio Tejada y Javier Velázquez Quesquén. Les doy, por supuesto, una cálida bienvenida y gracias por estar con nosotros, particularmente en este tema, para tratar este tema que hay que tratar con todo realismo en realidad. Sin duda es una sorpresa, y una sorpresa que inmediatamente nos trae a la memoria, en primer lugar, administraciones anteriores. No es un debate de ahora, es un debate que viene desde la época del presidente Toledo, continuó con el presidente García, que es el que hace una rebaja significativa de los sueldos, y finalmente ahora. En eso hay varios aspectos. Uno primero político, que es evidente que automáticamente la oposición tiene que aprovechar, y uno segundo que es en verdad justamente el realismo. Es decir, en definitiva, los sueldos son bajos. En segundo lugar, es muy difícil mantener en la administración pública gente capacitada, y a bajos sueldos normalmente también ocurren tentaciones más bien altas. Y finalmente, hay el último elemento, que en realidad cada vez que haya un aumento en el servicio público, sea el nivel que sea, surge la reflexión de decir, es cierto que todo esto tiene que ser mejorado, pero en el marco de una reforma de la administración pública que el país reclama, sobre todo en función de justamente su propio desarrollo. Así que vamos a escuchar en primer término al congresista Sergio Tejada, para que nos reafirme, nos explique, nos señale aquello que ya ha dicho el primer ministro y el ministro de Economía y Finanzas, que en efecto han mencionado gran parte de los aspectos que he señalado. Bienvenido, congresista Sergio Tejada. Buenos días. Bueno, en efecto, la medida puede ser impopular, pero no hay que entenderla como un incremento aislado de los ministros, sino como parte de un proceso de reforma del Estado, donde ya se ha subido la remuneración a cerca de 1 millón de funcionarios. Si tomamos en cuenta las Fuerzas Armadas y policiales, el sector salud, el sector educación y otros funcionarios del Estado por la ley Servir, han habido incrementos importantes ya a cerca de 1 millón de funcionarios, y en este caso son los funcionarios de la alta dirección los que se está buscando que tengan remuneraciones más equitativas o equivalentes, digamos, a lo que podrían ganar en el sector privado. En la época del expresidente Toledo, el presidente ganaba 42.000 soles, los ministros ganaban 33.500. Y esto se recortó, me parece que con algo de demagogia, quizás porque se bajó de 42.000 a 16.000 el presidente, y de 33.000 a 15.600. Una medida que fue muy bien recibida, dicho sepa. Es que siempre han recibido. Si nosotros mañana dijéramos que nos bajamos un sol, sería totalmente aplaudido, pero no, hay que ser... No, pues, un sol. No te aplaudan. Estoy exagerando. Ese es el peligro de actuar mirando a la tribuna, bueno, como cuando se anunció, congresista, por ejemplo, que se vendía el avión presidencial. No es algo populista, ¿no? Bueno, pero aquí se está haciendo toda una reforma del Estado donde han habido aumentos en 2 tramos de las Fuerzas Armadas y policiales, aumentos en 2 tramos para los maestros, ahora estamos en un proceso de reforma de la salud. Entonces es importante también que la alta dirección tenga incrementos. Repito, es impopular, lo va a hacer, pero se busca hacer una reforma integral del Estado donde hayan remuneraciones más atractivas para los funcionarios. Sí, pero insisto en que la reforma en realidad tiene que comprender más aspectos que solamente el sueldo de los funcionarios. Sí, es lo que al final de cuentas, ¿por qué la democracia en general es mal considerada? Precisamente porque existen una serie de dificultades y fallas en una administración anticuada, y en donde el personal también no tiene mucha capacitación. Pero en fin, vamos a escuchar un poco a los señores de la oposición. Vamos a empezar con quien ha sido directamente implicado, el Partido Aprista, que es el que bajó, la administración del doctor Alan García, más que el Partido Aprista, es quien hizo este cambio, esta señal franciscana, digamos, por así decirlo, de experiencia franciscana. Don Javier Velázquez, bienvenido. Buenos días, Raúl. Bueno, no es tan cierto que esto es una sistemática y coherente reforma del servicio civil en el Estado. Cuando el ministro hablaba anoche en un canal de televisión, ha dicho la verdad completa. Se trata de 3 grupos de funcionarios, los de designación, los funcionarios de remoción regulada, y el incremento que se ha hecho ha sido para
funcionarios políticos. Y cuando se dice que los sueldos que se percibieron a partir de 2006 han generado que haya fuga de talentos, en agosto del 2011 este gobierno dio el decreto de urgencia 027 que permitió que para evitar o para convocar estos talentos se pudieran pagar remuneraciones de hasta 25.000 soles. O sea, de tal manera que lo primero que hay que decir al país, que esta norma no es para mantener o evitar la fuga de talentos. Y segundo, tanto ha sido este sofisma de decir que se han ido talentos en la administración pública, si en todos los últimos 3 gobiernos los mismos funcionarios se han reacomodado en las diversas instancias de la administración pública. De tal manera que no es verdad tampoco, no hay 1 millón de funcionarios públicos en el país, hay servidores públicos. Y lo que se ha hecho es aumentar proporcionalmente porcentajes, como en el caso, por ejemplo, de los maestros. Se ha hecho una contrarreforma porque lo que se hizo fue parar la reforma que incluye el mérito del concurso público para incorporar mejores maestros a la carrera pública y se trasladó 180.000 maestros, automáticamente se pasaron con un pequeño incremento al sector público. Lo que creo es que tiene que haber coherencia y lo que tiene que responder los incrementos salariales para poder verdaderamente hacer eficiente el servicio público en el Estado es que tiene que haber mérito. Y aquí cuando solamente un grupo de los 3 grupos al que establece el artículo 52 de la ley de servicio, y básicamente que tiene que ver con ministros, viceministros, secretarios generales, gerentes de municipios y de gobiernos regionales, no se está promoviendo una reforma sistemática que permite hacer más eficiente el Estado. Entonces, y segundo, quiero decir algo muy importante. Lo que también tiene que explicar el gobierno, y creo que tiene que ser, es cómo los directorios, como por ejemplo de Indescopy, directores que van 1 hora o 2 horas a la semana, que percibían dietas, Indescopy, registros públicos, ahora de 1.500 o 2.000 soles que perciben de dieta, van a pasar a percibir entre 15 y 25.000 soles. Entonces, creo que lo que tienen que hacer es explicar y justificar algo que tiene que ser el sustento de estos incrementos, el mérito del concurso público. El mérito del concurso público que tiene que ser el catalizador de que a la administración pública pueda contratarse gente que tenga la tranquilidad económica para desempeñar su función bien, pero en forma eficiente. Y cuando se hizo esta adecuación de las remuneraciones de los políticos el año 2006, que también era otro contexto. En 2006 el presupuesto de la República eran 62.000 millones de soles, hoy día son 109.000 millones de soles. Y además es obvio que las regiones necesitan hoy día tener buen capital. Los mismos alcaldes. Exactamente. ¿Cuánto gana un congresista, doctor Javier Velázquez Quesquín? Usted hace una distinción curiosa, además, que es un funcionario político. El funcionario político tiene que tener grandes calidades. Si usted le nombran un ministro que no tiene mayores luces, inmediatamente le dicen, bueno, ese es el poco preparado. Si yo quiero tener un ministro de gran preparación, bueno, no lo sacrifiquemos, pues, porque tiene que mantener una familia, no puede desempeñar ningún otro cargo. Así que también son funcionarios políticos los congresistas. Yo lo que me refería, don Raúl, es a lo siguiente: ¿cómo encaramos la reforma del servicio civil? ¿Cómo encaramos? Se ha dicho que ha habido, o sea, el argumento dice para evitar la fuga de talentos. No es cierto. Hay un decreto de urgencia dado por este gobierno desde el agosto de 2011 que permite que se puedan contratar personas hasta por 25.000 soles y obviamente con un filtro que establecía el Ministerio de Economía. En el tema de los ministros de Estado, yo he sido ministro de Estado también, los ministros de Estado perciben 5.000 soles menos que los congresistas, pero tienen condiciones de trabajo diferentes. Los ministros de Estado tienen vehículos, tienen gasolina, combustible, qué sé yo. Pero el concepto que yo quiero sustentar o concluir en por qué el gobierno debe explicar por qué empieza la reforma del servicio civil de los altos funcionarios del Estado, justamente por este segmento de los 3 grupos de trabajo, de los 3 grupos de funcionarios que hay en esta ley, y que no tienen necesariamente que ver con
el mérito que tiene que ver con las altas capacidades. Y además quiero decir lo siguiente, don Raúl, acá se tiene que definir lo siguiente, el artículo 39 de la Constitución es muy claro. El funcionario del más alto nivel en el país es el presidente de la República. Y lo que el ministro ha dejado entrever es que queremos saber cuánto es lo que va a percibir el presidente de la inclusión social. Pero dice que no, que el sueldo del presidente no se mueve, que queden 15.600. Eso de verdad que no va a ser posible. O sea, y justamente que tiene que ver justamente con la eficiencia, la alta capacidad. Yo estoy de acuerdo con lo que dice don Raúl, un buen ministro que lo traes del Banco Mundial, de un organismo internacional, evidentemente que viene a servir por una vez al país, obviamente tiene que tener remuneraciones compatibles con el servicio y la función que presta. Pero no hay que olvidar que este decreto supremo ha sido refrendado por el presidente de la República y se ubica en el contexto, si es de estructura salarial en el Estado, lo que se tiene que redefinir es la remuneración del presidente de la República, ¿no? Vamos a hacer una pausa y continuamos. Congresista con respecto al tema de los sueldos de los altos funcionarios públicos, incluyendo ministros. Congresista Juan Carlos Eguren, usted es la persona que más ha insistido en realidad en esta capacidad de trabajo del sector público, y lo he visto desde el punto de vista regional, que es del otro lado también de la moneda, ¿no es cierto? Los presidentes regionales, los presidentes municipales o alcaldes. Y en general ha podido constatar usted que en efecto tenemos un aparato público muy grande, pero al mismo tiempo muy débil. En una buena proporción se debe esto o no a los bajos sueldos. ¿Corrige esto un sueldo más decoroso? Tampoco es que sea altísimo. Lo es altísimo en relación, claro, con los niveles de pobreza que tiene el Perú, eso es indudable. Pero desde el punto de vista práctico, en realidad, sigue la pregunta, es decir, ¿se justifica o no que se pague bien a los funcionarios públicos, pero dentro de un marco de eficiencia y medición de la administración en general y de la reforma de la misma? Sí, don Raúl, buenos días. Muy buenos días. Sin lugar a dudas, debe haber pocas cosas más impopulares que aumentar sueldos a funcionarios públicos y a políticos en general, sean políticos técnicos, como dice Javier, o en términos generales. Es absolutamente impopular acá y en todas partes del mundo. Dos, podemos discutir de la oportunidad, podemos discutir del porcentaje de incremento, podemos tener alternativas que debió ser más progresivo, debió ser por etapas, y todas son discusiones válidas. Pero el tema de fondo es que toda organización es el reflejo del recurso humano que tiene. Toda organización es tan eficiente o no como profesionales de primer nivel cuenta o no cuenta. En consecuencia, siendo el Estado una organización enorme que maneja 115.000 millones por año, que es el presupuesto del 2014, requerimos que sea administrado con eficiencia y con honestidad. No hay cosa más cara, mucho más caro que aumentar sueldos, es perder dinero por ineficiencia o perder dinero del pueblo por deshonestidad. Entonces, tenemos que ir a un escenario donde los funcionarios públicos sean absolutamente competitivos con el sector privado. Más aún, deberíamos tener mejores profesionales que el propio sector privado, que administra temas individuales, personales, de lucro, de sectores, de grupos. El Estado trabaja para los 30 millones de peruanos y deberíamos contar con los mejores profesionales. Entonces la pregunta es, ¿podemos contar con los mejores profesionales que sean capaces, eficientes, honestos, pagando la tercera parte de lo que paga el sector privado? La respuesta es no. La respuesta es no. No hay forma de que demos el salto a un Estado moderno y eficiente si pagamos remuneraciones equivalentes a 1/3 de lo que paga el sector privado en sus cuadros gerenciales. En consecuencia, tenemos que entrar a este camino, a esta ruta, moleste, no moleste, sea impopular, no sea impopular, y es algo que la gente de Estado tiene que tener una visión de mediano y largo plazo.
no está en función a los ministros actuales, no está en función a los gobiernos regionales o gobiernos locales actuales, está en función hacia los próximos 15, 20, 30 años por delante, que tenemos que generar toda una clase involucrada en la política, que su costo de oportunidad cuando sale un universitario del tercio superior no tenga como opción, o me voy al sector público o me voy al sector privado. Y esa ecuación que haga con los costos que tiene el sector público, que es criticable, estás bajo la lupa de la prensa, te investigan, te denuncian, terminas con juicios, tiene que tener una contraprestación que le permita hacer una ecuación positiva y decir, pese a todo ello, me voy al sector público, ¿no? Porque me gusta, tengo vocación de servicio, pero no voy a sacrificar mis capacidades, no voy a sacrificar mi expectativa de vida, no voy a sacrificar a mi familia. Entonces tenemos ministros que pueden ser gerentes generales de cualquier empresa exitosa en el Perú que opta por pasar a la administración pública y dar una cuota de servicio. De acuerdo. Una de las razones por las cuales se bajó el sueldo es porque el gobierno del señor García consideraba que había mucho despilfarro en el Estado. Sin embargo, pareciera que no se aplicó una reducción con creatividad, sino le mochas el sueldo a la gente y te ahorras unos cuantos soles. Debo confesar que cuando nosotros entrevistamos a funcionarios públicos, sobre todo personas del Ejecutivo, el séquito de personas que las acompañan a la radio a veces es impresionante. A veces hemos llegado a contar 10 personas que acompañan a un ministro, entre portapliegos, gente de prensa, la de seguridad, asesor, el que vino a mirarlo, no sé. ¿No deberían más bien buscarse mecanismos para averiguar dónde se está despilfarrando dinero y cortar por ahí? O sea, ¿qué tanta gente necesita que le acompañe un ministro para dar una entrevista, por ejemplo? El señor Tejada. Sí, efectivamente, yo creo que todos nosotros hemos venido solos, a lo mucho con alguien de seguridad. No, si los congresistas son más humildes, eso sí hay que decirlo. Pero sí quiero insistir, pero sí quiero insistir con el tema que ha dicho Juan Carlos, que efectivamente hay un costo de oportunidad que tiene que cruzarse con la vocación de servicio a las personas, sí, y tener en estos cargos que al final son grandes gerentes de determinados sectores en donde está en juego los servicios y los derechos que ejercen todos los peruanos, sí deben tener una remuneración adecuada. Nosotros, por ejemplo, en el gobierno tenemos solamente una ministra que es del partido, que es política, que es técnica también. Por general, hemos buscado convocar técnicos, algunos que han sido traídos del extranjero, incluso para que hagan las funciones aquí, ¿no? El ministro de Educación. Sí, que han estado en el Banco Mundial, la ministra de Inclusión Social también. Entonces, cuando buscas esos cargos de personas con una trayectoria importante internacional, tienen que estar a mínimo niveles equivalentes, ¿no? Si hacemos una comparación, por ejemplo, en Chile, los ministros están ganando $15,000. Debe ser un poco más de 40.000 soles. Cerca de $11,000. Deben ser también unos 30.000 soles. En Europa, bastante más, ¿no? En Inglaterra, en Francia, está alrededor de los $19,000. Bueno, sería tan sencillo como hacer un promedio de cuál era el sueldo de los ministros de este gabinete, en promedio, antes de entrar a trabajar como ministro. Sí, probablemente le sí, también. Lo que ha hecho el ministro de Economía es que han hecho evaluaciones de manera técnica para ver las remuneraciones. Quizás han tomado esos criterios, pero también me imagino que han tomado otros criterios referidos a que ya ha habido cierta... no sé cómo llamarle, se ha autorizado a que algunos funcionarios, altos funcionarios, tengan remuneraciones más altas que el presidente y normalmente terminan siendo bastante más altas que el propio ministro. Entonces el ministro, el viceministro, tiene funcionarios que ganan bastante más que él, ¿no? Creo que sí había que ordenar un poco la casa y poner una escala remunerativa que corresponda a esta nueva realidad, ¿no? Y el proceso de reforma del sector público seguirá aumentando. Y han habido, como señalé, incrementos en una parte importante de los servidores públicos y esto tendrá que continuar para que alcance a todos los servidores del aparato estatal. Congresista Pedro Espada. Buenos días. Hasta ahora el diálogo está yendo tranquilo, no hay problema. No va a ser así en el Congreso. Usted es el que ha propuesto ya la interpelación del primer ministro. Y en general se nota pues muy impetuoso en este tema. Bueno, cuénteme un poco, porque aquí inmediatamente viene el recuerdo de la administración Fujimori, que vaya, ahí sí no se sinceraban los sueldos, A ver,
Vamos por partes, don Raúl. En primer lugar, vamos a señalar que no estamos en contra de la mejora de las remuneraciones en la administración pública y el aumento, en algún caso, de sueldos de funcionarios públicos. Lo que estamos en contra en este momento es que no hay un sentido, primero, el momento en que se debe hacer, y segundo, el modo. Bueno, nunca hay un momento. ¿No es cierto? No, bueno, pero es que, a ver, si habláramos de que se va a aumentar al aparato estatal, a la burocracia estatal, un 20%, un 30%, a un 40%, Raúl, estaríamos hablando pues de un tema escalonado, pero un 100%, en ninguna empresa privada, en ninguna empresa pública se puede aumentar pues al 100% las remuneraciones. Se ha hablado de que efectivamente se le ha aumentado los sueldos a los policías, a los médicos. Yo lo invito al congresista Tejada para que efectivamente veamos las boletas pues de los policías y comparemos si es que efectivamente ha habido el aumento del 100% como se ha dicho o como se quiere decir. Se está maquillando un poco el tema y decir tiene aumento el 100%, pero a los policías les aumento 100 soles. A los maestros les aumento 150, a los médicos les aumento 100. Entonces, por favor, no hay una equidad, no hay una, digamos, una proporcionalidad. Esos son siempre resultados de presiones políticas. Sí, claro. Más que de una racionalidad funcional, digamos, de decir, vamos a corregir todo el tema del mensaje. No, lo estamos haciendo política. El gobierno de la inclusión social, lo primero que hace, en vez de corregir efectivamente este tema de que los niveles de sueldo del Estado, de comenzar por los funcionarios de menor rango, comienza por los de mayor rango. Es decir, en una reforma del Estado, retiro trabajadores o le quito el sueldo a los trabajadores y le aumento a los ministros y viceministros y secretarios. Eso no puede darse en la administración pública, no es dable, y por eso es que efectivamente estamos planteando una serie de medidas. En mi caso voy a plantear a mi bancada que efectivamente se puedan correr firmas para una interpelación al primer ministro para que explique toda esta reforma y que le explique al país cómo es que efectivamente están haciendo este tipo de reformas. Pero yo quiero adelantar algo más. No es verdad que se vayan pues como ha dicho el ministro Castilla, de que se esté yendo pues, digamos, que están aumentando para mejorar los cuadros en el gobierno. Entonces, ¿qué cuadros tenemos, Raúl? Tenemos cuadros pintados en la pared. O sea, ¿qué cuadros que ha dicho el ministro? Es lo pero que todo se puede mejorar, ¿no? O sea, me parece que lo que el ministro decía era justamente reforzar y mejorar. Todo se puede mejorar y eso deberíamos apuntar. Pero quería que me explique, así como usted, por ejemplo, señala que no se puede subir el 100%, cuando se le recortó el sueldo a los ministros se le recortó más del 50%. Más del 100%, digo, ¿no? O sea, en todo caso era restituir algo que ya tenían. Sí, cuando ingresan en el 2011, los ministros sabían cuánto iban a percibir. Sí. ¿Correcto? Entonces, de ahí, indudablemente, ya uno se hace digamos, la canasta familiar. Todos tenemos hijos, todos pagamos universidad, todos pagamos colegio, todos pagamos alimentación. O sea, de ahí tú partes en que si efectivamente quieres servir al país con ese sueldo o no quieres servir al país con ese sueldo. Y tú verás que efectivamente vas o no a aceptar la propuesta del presidente de la República. Pero es la gradualidad entonces del... Sí, por supuesto. Pero no que se aumente. A ver, no, que estamos en contra pues del 100% del aumento. Podemos aumentar un porcentaje, pero que efectivamente no debe ir más allá del que efectivamente puede ser, digamos, aceptado. Ahora, hay una ley que es la 29806 que fue dado en noviembre del 2011 que permite la contratación de personal altamente calificado. No es que se vayan a ir los grandes profesionales y en buena hora que ganen más. Miren, acá está la planilla, aquí están, del Ministerio de Economía, del Ministerio de la Inclusión Social, de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Justicia, es decir, trabajadores y funcionarios que ganan más de 25.000 soles. Y me parece fundamental que existan buenos profesionales en la administración pública. Vamos a hacer una pausa. Bueno, el congresista precisamente Espadaro nos decía que de todas maneras iba a llevar adelante esta iniciativa suya de interpelar al ministro de Economía o también al premier, y su bancada va a estar acompañada por otra del Partido Aprista de pronto en este intento. A ver, en primer lugar voy a sintetizar que no estamos en contra de los aumentos de los técnicos, lo hemos dicho con claridad.
Los ministros no son técnicos, no son políticos, y aceptan un cargo político y deben someterse, digamos, al sueldo que inmediatamente está. Si no, vemos en el gabinete la señora de Arribas, el señor Cateriano, la señora Najara, son políticos, o sea, no son técnicos. Y ellos, efectivamente, deben de aceptar, digamos, el ingreso a la administración pública. Por ser político. No, es que no es un castigo. No es un castigo, pero eso debe ir acompañado. No, es que, por favor, o sea, porque no todos uno ya sabe. Y por ser político no deja, digamos, de tener responsabilidades. A la vida política, sabe cuánto va a ser su remuneración, y es un servicio al país, pero además debe ir acompañado a la eficiencia. Si revisamos el tema de la eficiencia de los ministerios, podemos ver que, por ejemplo, educación solamente ha gastado el 47% de su presupuesto. ¿Vas a premiarlos con el 100%? El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Defensa, es decir, podamos revisar todos la eficiencia de los ministerios. Esto tiene que ir acompañado indudablemente de una ejecución presupuestal acorde, de que efectivamente se cumplan las metas en los ministerios. Por favor, o sea, estamos premiando la ineficacia, no estamos premiando la meritocracia, sino la amigocracia. Acá quienes vienen a servir al país no son los mejores técnicos, pues, son los que el presidente decide quiénes deben de ir. En algunos casos son amigos, recomendados pues de algunos amigos. Es decir, esa es la amigocracia que reina en el Estado. Y vamos a plantear, por supuesto, dentro de mi bancada, interpelación al primer ministro para que explique al país cuál es el sentido del aumento de sueldo a los ministros y viceministros. Bueno, vamos a prácticamente terminar, pero sí que deseo dos preguntas, tanto para Sergio Tejada como para Juan Carlos Seguren, que es una pregunta que tiene que ver un poco para que se vea efectivamente pues las dificultades que hay en todas las administraciones, en las estatales y públicas, ¿no? ¿Cuánto se ha gastado durante el periodo del señor presidente García, del señor Toledo y ahora en materia de publicidad estatal? Aquí tenemos la cifra de este año, del año pasado, perdón, 467 millones de soles. Es un punto concreto, es decir, así como Patricia hacía mención del espíritu, en fin, el corpus que lo lleva a estas grandes personalidades, hay pues una serie de gastos inútiles. Por eso es que, en realidad, insisto, sí o no tiene que ir acompañado con una serie de otras medidas este aumento de sueldo. También Espadaro ha mencionado una cosa que es elemental, veamos pues el rendimiento de los ministros, no sé. Todo eso está formando parte de la necesidad de tener una política con respecto a los funcionarios públicos, si usted quiere, revolucionaria, que esté a la altura de los enormes cambios y necesidades que el país tiene. ¿Conviene en esto, congresista Tejada? Por supuesto, y lo he dicho, esto está en el marco de una reforma del Estado. No es un incremento aislado. Hay una ley de servicio civil que está viendo los servidores públicos y hay toda una nueva organización del Estado que tiene que ver además con un incremento muy importante del presupuesto por resultados y tiene que ver también con mejorar las remuneraciones. El ministro está permanentemente observado por la ciudadanía, por los medios de comunicación, se ve su nivel de ejecución, se ven sus resultados y el presidente, un ministro que no funciona, lo retira y busca uno que sea más eficiente. Esto es diferente a lo que pasa en el sector privado, donde la ciudadanía no está mirando qué tan eficiente es el director, el gerente general, ¿no? Eso ya lo ve, digamos, los accionistas, los dueños de la empresa. En cambio aquí sí es una función en donde toda la ciudadanía está mirando permanentemente un escrutinio público y donde el futuro de todos los peruanos. Sobre el tema de la publicidad estatal, si me permite solamente un minuto, en nuestro caso hay un gasto en publicidad que va más orientado en difundir cómo acceder a los programas sociales, en informar sobre cómo mejorar, por ejemplo, el MIDIS, que tiene programas que son cogestionados con los padres de familia, con la comunidad, con los colegios, y Beca 18, donde hay que llegar a todos los rincones del país para que los jóvenes sepan que pueden acceder a la beca. Entonces, más que hacer propaganda de logros del gobierno, son comerciales informativos para que más gente pueda acceder y de mejor manera a los programas. Por eso se hace necesario un mayor gasto. Cuando se trata del dinero de todos los peruanos, del dinero del pueblo, la característica en todo gobierno tiene que ser de mucha prudencia y mucha austeridad. Hay gasto ocioso y hay gasto productivo. ¿En qué se debe invertir, por ejemplo? En remuneraciones, sí.
para atraer a los mejores profesionales que podamos tener en el medio. Hay que invertir en tecnología para tener un Estado moderno. Hay que invertir en gobierno electrónico para tener transparencia de todos los actos de gobierno y en lo que se gasta. Hay que invertir, por ejemplo, en subasta inversa, que todas las instituciones hagan su logística de adquisiciones a través de medios tecnológicos que abaraten y reduzcan la corrupción. Hay que invertir en seguridad. Esos son los rubros fundamentales, obviamente educación. ¿Y en qué no hay que malgastar la plata? Por ejemplo, en publicidad. O sea, no puede ser que en el anterior gobierno de García, a la fecha, se haya incrementado en 120% el presupuesto de publicidad. O sea, 467 millones es más que el presupuesto del primer poder del Estado, del Congreso de la República. Es más que el presupuesto de varios ministerios. Y bueno sería que sea una inversión, que eso sí sería inversión, por ejemplo, en desarrollar campañas de valores, campañas cívicas, ¿no? Para generar buenos hábitos de convivencia ciudadana. Pero el autobombo para el gobierno, para levantar su imagen, orientada fundamentalmente a la imagen, y basta revisar cuánto más se podría haber ampliado la cobertura de Beca 18, por ejemplo, con 460 millones, ¿no? Entonces, cuando se exceden es donde tenemos que poner un coto. Doctor Javier Velázquez, Bueno, ¿esta es una muy buena oportunidad para el Lázaro o no? no, yo lo que creo es que una reforma del Estado pasa por dos supuestos que son fundamentales: meritocracia y eficiencia. Meritocracia y eficiencia. Y cuando se sostiene que el tema de los ministros, de los funcionarios públicos, hay que verlo con resultados, tanto en niveles del ámbito económico, de niveles de crecimiento, y niveles en el tema de la intervención del Estado en materia social, que es el reflejo del esfuerzo del crecimiento económico del país. Tenemos Caliwarma, todos los funcionarios de Caliwarma ganan 25.000 soles, y ahí están los resultados de Caliwarma. Entonces, que no nos vengan a decir que esto, con este incremento, me parece discriminado, que no se sostiene como vuelvo a repetir, como se sostiene en Estados modernos en términos de meritocracia y de resultados. Evidentemente, lo único que genera es un clima de desconcierto, porque también la eficiencia se mide cuando le pagamos bien a un médico en un hospital, a un equipo de especialistas, por ejemplo, ¿cómo es posible que en Lima un médico de salud y el MINSA le pague más a un médico especialista y en provincias no hay especialistas? Justamente porque la norma impide que un médico especialista pueda tener estímulos o beneficios para que puedan brindar ese servicio esencial. De tal manera que la forma como se presentan las cosas también tiene mucho que ver con la percepción que tiene el ciudadano. Se ingresa al servicio público, es cierto, hay buenos funcionarios que se traen de algunos organismos multinacionales, pero ojo, los ministros no ingresan a la función por concurso público. Mayormente son gente de confianza que el presidente convoca, y creo yo que lo que tiene que hacer el presidente del Consejo de Gobierno es explicar, por ejemplo, por qué los directores, los organismos colectivos, por qué los directores pasan de percibir dietas, ahora van a percibir remuneraciones mensuales. A ver, miramos esos niveles de eficiencia y creo que nadie puede cuestionar una medida que apunte a que el Estado sea más eficiente, que dé mayores resultados. Pero en el tema de la publicidad estatal ya esto tiene niveles de escándalo. Ha subido 120%, de 200 millones a 467, y no es para difundir los programas sociales. Lo que estamos viendo estas semanas, esta intensa campaña, que debió ser bien premonitoria y que debió ser aleccionadora y pedagógica antes del fallo Laya, tiene mucho que ver con las prioridades que tiene el Estado. Comprar calentadores para una piscina, gastar 120% de publicidad, y ahora hacer este incremento, comenzando por términos políticos. La percepción que damos al país es que cada vez los políticos nos alejamos de la opinión pública. Gracias. Bueno, muchas gracias, congresista, por esta presencia. Y justamente sobre el tema de cómo van las encuestas, cómo va la aprobación presidencial, vamos a estar también con Manuel Saavedra, la última encuesta nacional de CPI, que trae un incremento fuerte para el presidente de la República.